Hola, buenos días. Mi nombre es Antonio Cazorla Castellón y soy miembro del Grupo de Investigación Teoría y Crítica Literaria Feminista de la Universidad de Almería. Antes de comenzar mi comunicación, quisiera agradecerle al comité organizador del Congreso el espacio que nos han proporcionado y la oportunidad que nos han brindado de presentar nuestras comunicaciones. Mi comunicación, como ven en el título, La valerosa joven que quería ser escritora, feminismo y escritura en la producción ensayística de Elvira Lindo, se centra en el estudio de una muestra de textos ensayísticos de la escritora madrileña que veremos a continuación. Para empezar, daré algunas pinceladas sobre la biografía de Elvira Lindo que sirvan también como carta de presentación para aquellas personas que no conozcan a la escritora. En el panorama literario y cultural español, Elvira Lindo posee una consolidada y dilatada trayectoria. Una trayectoria que inició en la década de los 80, cuando tan solo tenía 19 años y empezó a trabajar en Radio Nacional de España. Desde ese momento y a lo largo de más de 10 años, la radio se convirtió en su principal medio de formación. A partir del año 2000, Elvira Lindo entra a formar parte de la nómina de escritores que publican en El País. En su sección, donde gentes, haciendo uso de sus principales recursos, como son la empatía y la ironía, plasma sus observaciones sobre el mundo que la rodea. Esa empatía y esa ironía está también presente en su obra narrativa y cinematográfica. Además, conjuga lo trágico con lo cómico y da voz a unos personajes de la periferia de las ciudades. Unos personajes que desde un punto de vista clasista pareciera que no tienen nada que contar y sin embargo encierran una gran calidad humana. La escritora vivió durante más de 10 años en Nueva York. Durante aquella etapa de su vida escribió artículos periodísticos, 2 libros testimoniales, y a día de hoy podemos decir que Elvira Lindo ha sido una de las principales cronistas contemporáneas de la ciudad de Nueva York. También la escritora ha cultivado géneros como el ensayo personal de corte autobiográfico, una parte de su producción que creo es poco conocida. Los 4 textos que veremos a continuación responden a ese género literario y en ellos desde su propia experiencia personal nos ofrece el testimonio del machismo y el paternalismo del mundo de la cultura, así como la manera en la que ella ha construido su voz literaria. La perspectiva de estudio desde la que he analizado estos textos de Elvira Lindo es aquella que nos ofrece la teoría y la crítica literaria feminista, aunque para hablar de ensayos autobiográficos debemos hacer referencia indudablemente al marbete en el que se escribe, el de las escrituras del yo. El ensayo personal de corte autobiográfico podríamos definirlo como un tipo de texto caracterizado por la autorreferencialidad de la autora y ser una suerte de híbrido entre la autobiografía y el ensayo cultural. Es cierto que tanto a nivel formal y estructural, el ensayo autobiográfico comparte características con la autobiografía. Entre esos rasgos se pone de manifiesto la cuestión del género de quien lo escribe. De este modo, el discurso autobiográfico ha sido reivindicado por una parte de la crítica feminista como máximo ejemplo del llamado lenguaje femenino, mientras que otra parte de la crítica, que niega la existencia de tal lenguaje, considera que esas afirmaciones son esencialistas. Sin embargo, no es el plano lingüístico en el que decidí centrarme para este estudio, sino en las temáticas. Las autobiografías de las escritoras del siglo XX han demostrado compartir algunas temáticas, entre ellas la situación de la mujer y por supuesto también tiene cabida la evocación de la infancia, especialmente el descubrimiento de la lectura, reivindican la figura materna dentro de una genealogía femenina de la que las escritoras se sienten herederas y por último hay constantes alusiones al ámbito doméstico, a los sentimientos y a todo lo que tiene que ver con el espacio privado, lo cual demuestra que, en contraste con las autobiografías escritas por hombres, que se posicionan casi siempre en el espacio público, en el caso de este género literario existe el binomio privado-público que se emparenta directamente con la dicotomía femenino-masculino. Lo cierto es que Elvira Lindo ha publicado muchos más textos de carácter ensayístico que los que aquí recogemos. Sin embargo, quise acotar la selección a 4 ensayos. El primero de ellos, publicado en el año 2000, se titula Ser compañera y aparece en el volumen Ser mujer que editó Laura Freixas. A continuación tenemos Por ser mujer, un breve ensayo publicado también en el año 2000 en la revista Meridiana, que entonces publicaba el Instituto Andaluz de la Mujer. Los 2 restantes figuran en entrevistas de crítica literaria e investigaciones académicas. Por un lado tenemos A la conquista de una voz propia, publicado en el International Journal of Iberian Studies en el año 2010
y por otro lado tenemos Escritora al fin, que figura en Cuadernos Hispanoamericanos, del año 2011. Serán los dos primeros ensayos los que nos ofrezcan ese testimonio sobre la discriminación machista que sufren las mujeres en el mundo de la cultura. Algo muy llamativo es que, en contraste con los textos autobiográficos de las escritoras del siglo XX, Elvira Lindo se sitúa en un espacio tradicionalmente masculino, el ámbito público. Inevitablemente habla sobre cuestiones de su vida privada, como su matrimonio con el escritor Antonio Muñoz Molina, a quien conoció cuando él ya era muy conocido y ella acababa de dejar el trabajo en la radio y escribía guiones humorísticos para la televisión. Esa relación, que como dice Elvira Lindo se sustenta sobre los pilares de la igualdad, fue sin embargo la principal herramienta que algunos escritores e intelectuales utilizaron para poner en marcha la maquinaria de la invisibilización. Elvira Lindo, nos cuenta, pasó a ser para ciertos adalides de la cultura la mujer de. Lo hizo así en esta cita. Me encontraba a mí misma acompañando al escritor joven, pero ya muy reconocido, asistiendo a menudo a conversaciones en las que nunca nadie se paraba a preguntar mi opinión, ni tan siquiera a preguntarme a qué me dedicaba, de dónde había salido, menos aún cómo me llamaba. La escritora no nos habla de aquel desagradable sentimiento desde la sumisión, sino desde la rebeldía contra algo que no estaba dispuesta a tolerar, y lo explica en esta cita. Aquello reñía con mi carácter, que siempre se rebeló ante el hecho de no ser nadie por ser mujer o de ser un personaje secundario. Cuenta además que en esos momentos tenía presente constantemente la figura materna, que de alguna manera le proporcionaba el coraje necesario para soportar aquella desconsideración. Lo vemos en esta cita. Ella no pudo estudiar, se casó y tuvo hijos, como casi todas las mujeres de su generación, pero siempre nos empujó a mi hermana y a mí a que estudiáramos, a que trabajáramos, a que tuviéramos dinero en el bolsillo y no dependiéramos de nadie. Pero entonces Elvira Lindo publicó su primera novela, la primera entrega de la serie de Manolito Gafota. Al ser catalogada como literatura infantil y juvenil, y a estar repleta de humor, Lindo percibía en el mundo literario que se la consideraba una escritora menor. Sin embargo, al machismo y al elitismo se sumó un gran paternalismo, especialmente por parte de periodistas que, sin pudor, le preguntaban si su marido supervisaba lo que escribía o si intercedía por ella en las editoriales para que publicase. El mundo cultural del que nos habla Elvira Lindo a finales de los 90 aparece retratado como un espacio que aún tiene muy arraigado el machismo, el elitismo y la infantilización en el trato hacia las mujeres. Y el motivo por el que tuvo que enfrentarse a estos obstáculos lo explica en la siguiente cita. Estoy segura de que la insistencia sobre la relación con mi marido y la idea de que en mi profesión él ejercía una especie de paternidad vigilante venía del hecho de ser yo mujer. No es de extrañar entonces que en una entrevista que le hicieron en el año 2018, desde un portal de YouTube, Alabadas, Elvira Lindo tuviera esta huella de aquellos años. Mi sensación es que he tenido que trabajar muchísimo. Es una sensación a veces de cansancio, porque no es solamente trabajo en lo mío, porque yo muchas veces escuchaba algún tipo de grosería, pero yo decía, bueno, pero yo tengo que seguir trabajando, esto no me puede desalentar, ¿no? No solamente era eso, sino que muchas veces la gente te hace visiblemente de menos. Notas que tú eres la mujer de... A pesar de esas injustas adversidades, creo que es innegable que Elvira Lindo, afortunadamente, tiene un lugar merecido en el panorama literario español. Y aunque lo ha conseguido a contracorriente, hoy en día es una de las pocas firmas que poseen un estilo propio, una voz muy identificable, que ha ido madurando a lo largo de los años, y el testimonio de esa evolución lo encontramos en los dos últimos ensayos. En ellos, por supuesto, al mirar de manera retrospectiva hacia el origen por su pasión por la escritura, aparece en el camino el momento en el que descubren la lectura. En el caso de Elvira Lindo fue a los 9 años, cuando vivía en Palma de Mallorca. Aquello fue tras leer Mujercita, un clásico de la literatura universal, escrito por Louisa May Alcott. Con esa lectura, Elvira Lindo se identifica con Josephine March, por su carácter y porque era, como ella misma dice, una valerosa joven que quería ser escritora. De este modo descubre que los libros están escritos por alguien, es decir, descubre la figura de la autoría de los textos. Y así, con Jo March como referente, Elvira Lindo empieza a escribir en su infancia como un juego. Como dije al principio, Elvira Lindo empezó a trabajar con 19 años en Radio Nacional de España y como consecuencia empezó a vivir de lo que ella escribía.
En la escritura de Elvira Lindo, la radio se convierte en el lugar de formación y el lenguaje de este medio se impregna en su prosa. La sintaxis, desfraseado corto, la precisión y la cercanía a la oralidad son rasgos de la escritura de Elvira Lindo, pero también están presentes en el lenguaje radiofónico. Lo dice ella en esta cita. En la radio aprendí a hablar, a tratar de expresar lo que quería con precisión y sin rodeos innecesarios. Tuve que someterme a la disciplina del tiempo. Supe lo que era poner mi escritura y mis ideas al servicio de otros. En la radio, Elvira Lindo escribía sketches humorísticos, de los cuales nació el personaje de Manolito Gafota. Por eso, con el paso de los años, reconoció que aquello que escribía, para que fuera interpretado por otros o por ella misma, poseía un fuerte impulso literario. Elvira Lindo reivindica la radio como un formato muy cercano a la literatura, donde el oyente se convierte en el niño que escucha lo que narra un cuentacuentos, o sea, lo que narra el locutor. Lo dice así. Un texto leído por la radio nos devuelve a la antigua actitud del niño que escucha un cuento leído por sus mayores, y es un medio con un gran poder de evocación, que no necesita de muchos materiales más allá de las palabras y de las voces para crear un universo. A partir del año 94, Elvira Lindo se centró en la creación literaria. Sin embargo, no podemos acotarlo solo a la producción novelística, sino que también tenemos que incluir su papel como guionista para el cine, ensayista, crítica literaria, etc. A lo largo de su carrera, Elvira Lindo ha experimentado muchísimo éxito con las novelas de Manolito Gafota, así como con los artículos humorísticos a los que llamaba Tinto de Verano. Sin embargo, si algo la caracteriza es la férrea defensa de la libertad de la creación. Es decir, nunca se ha encasillado en lo que funcionaba, porque siempre ha querido hacer lo que quería. Cuando Manolito estaba en la cresta de la ola, Elvira Lindo decidió irrumpir en la literatura para adultos, y será en estas novelas donde más libre se ha sentido, lo explica en esta cita. En la novela para adultos encontré la manera de ampliar mi libertad de argumentos. Hay momentos en la vida en que sientes que has dado un paso importante, y me ocurrió cuando escribí mi anterior novela, Una palabra tuya. No fue solo por el premio que cosechó, sino porque también trabajé el registro tragicómico. Cuando más te acercas a tu propia voz, más estás ofreciendo de ti misma, de esos rincones vulnerables que escondemos detrás de lo que los demás ven. Hace 4 años comencé a escribir Lo que me queda por vivir. De la misma manera que la voz de Manolito se parecía a la mía cuando era niña, la voz de esta mujer, Antonia, que recuerda un capítulo amargo de su juventud, recuerda con fuerza a la mía. A finales del año 2020, Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina participaban en un coloquio televisivo sobre la película La vida inesperada, cuyo guión también escribió ella. La presentadora, Cayetana Guillén Cuervo, le pedía a Muñoz Molina que describiera a Elvira Lindo como escritora. Y me gustaría que fueran esas palabras las que concluyan este breve recorrido. ¿Cómo definirías a Elvira? Elvira tiene una cosa que es muy... que la diferencia de la mayor parte de la gente que se dedica a la literatura, y es que nunca ha hecho ostentación ni de su vocación ni de su trabajo, ¿sabes? Al revés. Yo creo que le costó mucho tiempo aceptar que era escritora, le daba pudor, le daba medio pudor, porque veía tanto pedante o tanto, ¿sabes? Y yo creo que ella es su literatura, su manera de escribir, es una proyección de su generosidad, de la generosidad de su mirada y de su actitud ante los seres humanos. Ella tiene no solo que le interesen las personas, ¿no? Porque se dice, no, este es muy observador, pero hay gente observadora que te inquieta un poco, ¿no? Porque parece que están viendo a un insecto por un ¿no? Ella en la suya es una observación cordial. Ella siente un amor hacia los seres humanos, especialmente los seres humanos frágiles, humanos y los animales. Sí, es verdad, tiene una cosa como franciscana, ¿sabes? De amor verdadero y eso es lo que se manifiesta en lo que escribe. Tú ves que todos sus personajes son importantes. Ella no hace un personaje que no sea importante. Ella ha creado personajes fundamentales a partir de gente humilde. Es una cosa que en la literatura española la ha hecho Galdós, o la ha hecho Cervantes, o la ha hecho gente así. La carrera de Elvira Lindo ha sido ecléctica, heterogénea. Ha trabajado en los medios de comunicación, ha escrito literatura, ha escrito para el cine, es crítica literaria, editora. Si la radio enseñó a Elvira Lindo a emplear el lenguaje con precisión, yo diré que en suma, Elvira Lindo es escritora, porque en el desglose de su trayectoria la literatura siempre ha latido con fuerza. Lo explica ella así
en esta cita con la que concluyo mi comunicación. Cuando paseo, cuando hablo, cuando pierdo el tiempo, cuando amo, cuando dudo, cuando siento el impulso de la creación, cuando escribo. En todos esos momentos soy escritora y no sé ser nada más. Por último, dejo por aquí la bibliografía que he consultado para esta investigación. Quisiera darles las gracias y espero que les haya resultado interesante. Que sigan disfrutando del Congreso. Un saludo.